Buenas tardes, iniciamos la clase del día de hoy, sábado 17 de diciembre del año 2022. Tomamos lista, repitan su apellido y por favor indiquen presente. Calixto Mesa, Calixto presente, profesor. Campana Ramos, Campana presente, profesor. Chirino Samamé, Presente, profesor. Clavos Empertegui, Presente, profesor. Iparraguirre Fuentes, Mamani Iparraguirre Oliver, presente, profesor. Iparraguirre. Mamani Oliver, Morán Chamorro, Paucar Galindo, Paucar presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Paulino Guzmán, Paulino presente, profesor. Quispe Fernández, Quispe presente. Ramírez Eliñán, Rojas Zabaleta, Torres Carguatocto, Tumbay Tenazoa, Ventosilla Alejandro, Ventosía presente. Yuribilca Mejía. Delegada, no están presentes Mamani Oliver, Morán Chamorro, Quispe Fernández, Ramírez Liñán, Rojas Zabaleta, Torres Carguatocto, Tumbay Tenazoa y Yuribilca Mejía. ¿Conforme? Profesor, disculpe. Profesor Morán presente. Profesor, Quispe Fernández presente. Quispe Fernández presente. Ajá. Con los demás, delegada, ¿conforme? Delegada. Profesor, buenas tardes. Había un alumno más que estaba hablando. Yuribilca Morán presente, profesor. Morán. Ya está Morán. Entonces, a ver, repito, delegada. Mamani Oliver no está presente. Ramírez Liñán no está presente. Rojas Zabaleta, Torres Carguatucto, Tumbay Tenazoa no están presentes. Y finalmente, Yuribilca Mejía no está presente. ¿Conforme? Sí. Listo, gracias. Hoy comenzamos con la clase sobre derecho laboral. El derecho laboral es una rama o disciplina del derecho que se encarga de estudiar fundamentalmente los derechos que regulan, ¿no? La actividad de trabajo que efectúa un trabajador. El derecho laboral tiene carácter imperativo, esto es obligatorio. ¿Por qué? Porque son normas que tienen tienen que desarrollarse de todas maneras. Son normas que no quedan al arbitrio del empleador o del trabajador el cumplirlas o incumplirlas. Son normas que siempre tienen que cumplirse. Entonces, tenemos que este trabajo desarrollado en un contrato de trabajo es un trabajo en dependencia y bajo la subordinación. Subordinación es estar sometido a las órdenes de otra persona. El empleador está sometido al empleador, o sea, el trabajador es subordinado del empleador. Entonces, el derecho laboral busca proteger al trabajador, por eso que es la que considera que el trabajador es la parte débil en una relación laboral que surge del contrato de trabajo. El derecho laboral por eso tiene un principio protector, tuitivo, tutelar, ¿no? Cuida a la parte débil, el trabajador. Su finalidad, lograr el respeto, lograr la dignidad, lograr el cumplimiento de las normas laborales.
siempre se entiende que hay un conflicto entre el interés del empleador, que es el interés empresarial, y el interés laboral, que es el interés del trabajador. La norma laboral que busca armonizar, protegiendo los derechos, ¿no? del trabajador. Y también esa protección, también lo que busca es que se mantenga, ¿no? Se mantenga en funcionamiento la empresa para que las relaciones del mercado continúen. O sea, los derechos del trabajador no, en su cumplimiento no deben originar que la empresa colapse, ¿no? Entonces, trata de que la empresa funcione y el trabajador en ese funcionamiento obtenga el pago de su remuneración porque él colabora con ese funcionamiento. El derecho laboral puede ser derecho laboral individual, un trabajador, un empleador, un contrato de trabajo que los vincula, y el derecho colectivo, un empleador con el sindicato, que es el agrupamiento de los trabajadores, ¿no? La organización de los trabajadores. Entonces, eso se llama el derecho, algunos sindical, ¿no? O también lo llaman el derecho colectivo de trabajo. ¿Cómo diferenciamos o cómo distinguimos, cómo apreciamos que estamos ante un contrato de trabajo? Por sus elementos. ¿Y qué elementos? El elemento personal, el elemento de la remuneración, la subordinación, el plazo indeterminado. Aquí, por ejemplo, pueden ver donde dice trabajo. Consideramos que el trabajo no es la realización de una actividad humana. Uno desarrolla actividades para obtener un beneficio económico, un pago por esta actividad. Esta actividad, ¿no? Que es un derecho fundamental, el derecho al trabajo, me permite sostenerme, ¿no? En mi vida y también ayudar, colaborar, ¿no? O sostener la vida de otros, ¿no? Personas allegadas, dependientes de mí. Entonces, el trabajo siempre se paga. Ahora, el trabajo que desempeña una persona en el Perú legalmente puede ser un trabajo de naturaleza civil, con un contrato civil, o puede ser un trabajo de naturaleza laboral, mediante un contrato de trabajo. Si, por ejemplo, yo contrato al señor Jesús Quispe. ¿Jesús está presente? Sí, profesor. Pongamos, yo pongo un aviso en el periódico, no, un aviso en una bolsa de trabajo, en Boomerang, por ejemplo, y digo, necesito egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial o de Sistemas, que cumpla con tales requisitos, los interesados, ¿no? Y remitir su currículum a este correo electrónico. Jesús Quispe manda su correo electrónico, se evalúa, se aprueba, pasa a una etapa de evaluación psicológica, evaluación psicotécnica, una evaluación de conocimientos y aprueba. Y pasa una entrevista y es seleccionado. Entonces se le dice el lunes, ¿no? A las 9 de la mañana se presenta ante tal oficina ¿no? para que inicie sus labores. El pago son 5.000 soles, ¿está conforme? Sí, entonces comienza el día lunes a tal oficina con tal persona. Y Jesús está allí durante 5 años, ¿no? Al cabo de 5 años, termina sus labores allí, ¿no? Pues puede ser, en este tema es indiferente, porque él decide irse, ¿no? O porque yo, que soy ¿no? Que soy el gerente de la empresa, decide que se vaya, ¿no? Le digo, ¿sabe qué, Jesús? Yo no necesito su presencia aquí, creo que usted acá está perdiendo su tiempo, podría tener otro, ¿no? Otro lugar, más desarrollo, o vayas a estudiar al extranjero algún posgrado. La cosa es que culmina. Jesús, si estuviésemos en un contrato civil y yo le he pagado 5.000 soles a usted mensualmente, yo no le debo nada más.
Pero si estuviésemos en un contrato de trabajo, aparte de los 5.000 soles, yo le debería otros derechos laborales, porque el pago de la remuneración es un derecho laboral, ¿no? Inclusive, ¿no? Hay un derecho laboral que hay una que es o que implica que ningún trabajador puede ganar menos de la remuneración mínima. Entonces, la remuneración ya es un derecho laboral, pero hay otros derechos laborales. O sea, aparte si fuese un contrato de trabajo, aparte de los 5.000, yo le debería otros derechos laborales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, vacaciones. Una remuneración, ¿no?, por cada año. 5.000 soles por 5 años son 25.000. Gratificaciones. En fiestas patrias, en Navidad, 5.000 son 10.000 por año. Al cabo de 5 años, 50.000. Compensación por tiempo de servicios. Una remuneración por cada año. 5.000, 5 años, 25.000. 25, 25, 50, 100.000 soles. O sea, aparte de lo que... Solamente en esos 3 derechos laborales, miren, ¿ah? Solamente en 3 derechos laborales, liquidados así de manera ajustada, hay 100.000 soles más. Si hubiese hecho horas extras, podrían ser muchísimo dinero más. Esa diferencia, ¿de dónde surge? Surge del derecho laboral, de si Jesús tiene un contrato de trabajo o no lo tiene. Entonces Jesús, a un empleador, ¿qué le conviene económicamente más? Por un tema de costo, ¿tener un contrato civil o tener un contrato laboral? Civil. Civil. Pero ¿cómo yo sé que lo que tengo o lo que debo tener es un contrato civil o es un contrato laboral? Yo lo sé por los elementos. Por ejemplo, normalmente en una entidad empresarial se precisa de personas que reciban encargos, que reciban órdenes, mandatos. Puede ser también que se precisen de personas a los que no necesito tener bajo el mando. Si contrato a un abogado para un caso, ese abogado no está supeditado a mí bajo mis órdenes, no existe subordinación con él. Tiene que realizar contratos, tiene que analizar un caso y hacer un informe legal, tiene que brindar una transformación societaria, ¿no? O hacer una defensa en algún proceso judicial. Un gerente ha sido denunciado, ¿no? y tiene que afrontar la defensa penal. Pero son contratos en los que el profesional o la persona mantiene su independencia, no está supeditado a las órdenes, a los mandatos. Entonces, por eso se dice que es un contrato paritario, el contrato civil. Es un contrato entre iguales. El plano es horizontal. En cambio, en un contrato laboral, la esencia del contrato laboral es la subordinación. La subordinación implica que existe una verticalidad. Hay un empleador que manda y hay un trabajador que obedece. Entonces, ¿cómo yo sé que el contrato es civil o es laboral? Por los elementos de la relación laboral. ¿Y qué elementos? La subordinación, el carácter personal, la función permanente, el horario de trabajo determinado. Bueno, subordinación y dependencia, ¿no? Dependencia es la jerarquía que existe en el mando. El primero, ¿no? Una persona recibe órdenes del otro, que lo vamos a ver con más amplitud. El segundo, el tema personal. Trabajador es el que trabaja. Yo contrato a Jesús Quispe y Jesús Quispe le dice a Jean-Pierre Paucar: oye, Jean-Pierre, he ganado no un trabajo, pero no voy a poder ir. Anda tú, de ahí yo cobro y te doy. Repartimos por la mitad. Entonces, en lo laboral, el elemento personal significa
que trabajador es el que desempeña el trabajo, el que realiza la función. Entonces, Jesús Quispe fue contratado, pero él no trabajó. ¿Quién trabajó? Jean-Pierre. ¿Quién es el trabajador, Jesús? ¿Usted o Jean-Pierre? Jean-Pierre. Jean-Pierre. O sea, no se puede ceder, no se puede trasladar, no se puede traspasar. Trabajador es el que realiza el trabajo, él mismo. La función permanente significa que no es algo que se necesite por un momento nada más, no es algo eventual, no es como en el caso del abogado que yo les decía, una cosa es tener un abogado que vea algunos temas que yo pudiera tener, otro caso es tener un abogado, por ejemplo, interno, un abogado que está allí, ¿no? De 9 de la mañana a 5 de la tarde o a 6 de la tarde, ¿no? Todos los días, a disposición para que me resuelva cualquier duda, cualquier problema, ¿no? De orden legal. Entonces, la función permanente normalmente es una característica también de un contrato de trabajo. Y el horario de trabajo, ¿no? Si una persona tiene horario de trabajo, ¿a qué hora ingresa, a qué hora sale? ¿Y qué días? Ese horario de trabajo, ¿no? ¿No? Horario y la jornada son los días, horario es el ingreso y salida, horario y jornada de trabajo determinado. Esto se da en un contrato de trabajo cuando hay subordinación. Ahora, como pueden leer allí, el contrato de trabajo puede ser a plazo determinado o puede ser a plazo indeterminado. Contra lo que muchos creen, lo que muchos consideran, el contrato de trabajo a plazo indeterminado es la regla. O sea, así se ha establecido. Si yo contrato a una persona, la regla es que lo contrato sin límite de tiempo. O sea, pueden decir ustedes, pero eso es inconveniente. O sea, yo quiero contratar a alguien por 3 meses, por 6 meses, o por 9 meses, o por un año, pero yo no quiero contratar a alguien y tenerlo de manera indefinida. El derecho laboral que yo les dije es imperativo. ¿Qué significa que es imperativo? ¿Es Jesús Quispe? Que es obligatorio. Que es obligatorio. Está determinado de esa forma. Ahora, puede ser que en ciertas circunstancias yo como empresa empleadora necesite un trabajador solamente por un tiempo, solamente por un periodo. ¿Es posible? Sí, sí es posible. A ver, díganme ustedes, ¿cuándo una empresa empleadora necesitaría un trabajador solamente por un tiempo? ¿Qué se les Cuando ocurre? hay, cuando hay exceso de producción y quieren horas extra y para completar un pedido, a veces contratan unos cuantos para terminar el proceso del pedido Claro, y ya. claro, puede ser por necesidades de mercado, ¿no? Por ampliación de actividades, por reconversión empresarial. ¿Qué más? Cuando hay campañas también creo que en unos supermercados Por contratan. temporadas, por ejemplo, ahora en Navidad, ¿no? Ahora, estos centros comerciales, en Navidad se vende más, ¿no? Y se necesitan más personas en caja, más personas que vendan, que atiendan, o que estén en almacenes llevando y trayendo, ¿no? Los productos. Claro, por temporada. O también podemos pensar, Jesús Quispe, ¿no? Está trabajando actualmente y hoy día comunica que está enfermo de COVID y que está muy mal y que el médico le ha dicho mínimo tiene usted que descansar un mes. 17 de diciembre, 17 de enero. Entonces yo hablo con el señor Carlos Mamán y le digo, Carlos, te voy a contratar por un mes, vas a suplir a Jesús Quispe, ¿no? Pues ahí es entendible, es razonable. O sea, se le permite al empleador, por excepción, como dice allí, de manera excepcional, que pueda contratar a un trabajador, pero tiene que justificarse la razón. Si no existe justificación a la razón, no puede contratar. Tiene que ser un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Milagros Luna.
profesor. Milagros, ¿se acordará usted que los contratos, en cuanto a su forma, pueden ser consensuales y pueden ser solemnes, ¿correcto? Ujú. ¿Cuándo un contrato es consensual en cuanto a su forma? ¿O quién lo puede decir? Cuando ambas están de acuerdo. No me acuerdo muy bien. ¿Cuándo qué? Cuando ambas partes se ponen de acuerdo o están de acuerdo. ¿Sí? Mm, ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Y ¿Alguien me creo que ha- también era cuando era menos de 1000 soles, porque no era necesario formar un contrato formal o algo así. No, no. A ver, ¿cuándo un contrato es consensual? O sea, cuando basta que, cuando el Estado en un contrato consensual, ¿qué me dice? La forma puede ser como sea. Puedes realizar tu contrato con la forma que prefieras, la que gustes. No te voy a exigir una forma determinada. Utiliza cualquiera, y cualquiera está bien. Han cambiado hoy mi pizarra algo, ¿no? Han borrado la letra, no sé qué cosa han hecho. Sí, por alumno que lo haya hecho, ponga deshacer, por favor. Eso significa que sea consensual. Consensual es la forma libre. Y un contrato, cuando es solemne, ¿qué es? ¿Qué significa que es solemne? Hay una forma ya determinada. Determinada, obligatoria, ¿no? Y si yo no cumplo la forma determinada o obligatoria, ¿qué sucede? El contrato no, creo que no es válido. O sea, Ajá, si no es válido, ¿qué cosa es? mm, Comienza con N. nulo. Nulo, es nulo. O sea, un contrato solemne que no cumple esa forma solemne es nulo. Ese es el castigo, es nulo. Ya, el alumno que cambió mi pizarra, ¿lo puede arreglar? Yo no puedo, yo pongo control Z y no sale. Así que el que lo haya hecho. ¿Mm? ¿Quién lo hizo? Delega, ¿quién ha sido el alumno para castigarlo? ¿Quién ha hecho eso? ¿Ah? Profesor, pero no hay un registro de actividad donde se pueda ver quién hizo la modificación. A ver, dice cursores, exportar, dejar comentarios, mover a la papelera. Bueno, la cosa es que ya lo han movido, ¿no? mm, a ver. Ya, acá, No, solo se ve quién está ahí, o sea, quién está dentro de la hoja, solo se ve quiénes están, pero no dice bueno, nombre. ya, lo volveremos a hacer. Ahora, Fis, Chirino, Samamé, Víctor. Sí, aquí Víctor, estoy, profesor. Pero no estoy haciendo nada, estoy aquí viendo la clase nomás. pero ¿por qué no ha dicho que haya hecho algo? Ah, ya. Ok, Profesor, ¿qué? yo no he sido profesor no he sido, ¿no? Mienten ¿Qué? los que dicen que yo he sido, profesor. Ah, no, pero así es su nombre, Fis, Chirino, Samamé. Ah, no, sino que por el examen de inglés me tuve que poner de esa forma. Ayer. Ahora, ¿por qué el contrato de trabajo a plazo indeterminado, por qué creen que es consensual? Porque así se protege más al trabajador. Piensen ustedes
piensen ustedes en un contrato que para su validez tenga que cumplir una forma solemne. Como cual, por ejemplo, que sea escrito, ¿no? Que sea por triplicado y que se registre. Esto último ha sido cambiado con el tema ya del registro electrónico, ¿no? El PLAME. Entonces, y que también precise para su validez, también precise, acá, una causa objetiva. Ahorita les explico esto. A ver. Ya. A ver, Gabriel Clavo. Señor Clavo. ¿Está el señor Clavo? No está. ¿En el chat, dice? No, no hay nada. Se fue el señor Clavo, creo, ¿no? No está en clase. Gabriel Clavo. Señor Sí, profesor. Clavo. Sí, profesor. Ya. O no, no puede. Sheila, bueno, si no puede hablar. Sheila Paulino. Sí, profesor. Sheila. Si pensemos, si el contrato de trabajo a plazo indeterminado, que es la regla, fuese solemne, yo la contrato a usted y no cumplimos no cumplimos con hacer un contrato por escrito, que es la solemnidad que nos exigen. ¿Usted tendría contrato, sí o no? No, porque Habiendo incumplido la solemnidad, sería un contrato nulo, ¿no? Y si no tiene contrato, no tendría tampoco derechos laborales, ¿no? Entonces, a mí como empleador me convendría que si yo soy un mal empresario, me convendría que el contrato de trabajo a plazo indeterminado sea solemne, porque así me bastaría simplemente incumplir la solemnidad, me bastaría incumplir la formalidad solemne para que no haya derechos laborales que yo cumpla. Por esa razón es que el contrato de trabajo a plazo indeterminado es consensual. Es consensual. Eso significa que el contrato de trabajo a plazo determinado puede ser realizado bajo cualquier forma. Bajo cualquier forma. La forma es libre. Ahora, ustedes dirán, entonces, profesor, ¿qué se necesita? Se necesita simplemente que estén presentes los elementos de la relación laboral de un contrato de trabajo. Subordinación, independencia, personal, función permanente, horario de trabajo determinado. Basta con eso para que haya contrato de trabajo. Profesor, entonces no tengo que firmar ningún documento. No, no tiene que firmar ningún documento. Muchísimos trabajadores en el Perú, durante mucho tiempo, han creído siempre que han necesitado un documento. Entonces, cuando usted le preguntaba a un trabajador, que le decía, ¿y tú tienes contrato de trabajo? No, no tengo contrato de trabajo, no he firmado. Ellos lo que hacían referencia es que ellos no tenían un documento escrito nominado como contrato de trabajo que haya firmado su empleador, que hayan firmado ellos, ¿no? y que lo tengan en su poder. A eso se referían. Pero ustedes ya han aprendido, ¿no? en estas semanas que tenemos en clase, que puede existir un contrato sin que exista un documento escrito. Una compra-venta, ¿no? Las compra-venta que hacen ustedes de las más simples, se puede dar, ¿no? O si ustedes tuviesen una bicicleta, yo quiero una bicicleta para ir de mi casa a la uni, y dice, profesor, le vendo mi bicicleta, ¿cuánto? Profesor, se la remato, 500 soles, regaladaza, ¿no? 500 soles, ya. Yo les doy los 500 soles, usted me trae en la bicicleta, ¿y hubo contrato de compra-venta, sí o no allí? Acordamos bien y precio. ¿Hay contrato de compra-venta?
Contéstenme. Sí, sí hay. Sí hay Jesús, ¿no? Entonces, pero Jesús, pasaba antes que a un trabajador le consultaban, ¿tienes contrato de trabajo? Y el trabajador decía, no, no tengo. ¿Por qué decía no tengo, Jesús? Porque creía que no tenía el papel, ¿no? El documento. El contrato, no, escrito, el documento escrito, donde constaba su contrato, el papel, el contrato escrito. Entonces, o también otros decían, no estoy en planilla. O decían, ya estoy en planilla. ¿Qué es la planilla? Es un registro. O sea, Jesús, le pregunto, ¿puede ser que un trabajador no esté en planilla y tenga contrato de trabajo? No, ¿No? no puede ser. Puede ser que un trabajador no esté en planilla y tenga contrato. A ver, pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Es posible que un trabajador no esté en planilla y tenga contrato de trabajo? Piénsenlo un minuto. A ver, alumno FIS, ¿por qué no es posible? Aunque hay doble negación. ¿Por qué? No, no, coma, no es posible. O sea, yo le decía porque una vez que haces tu contrato, tienes que poner ciertas cláusulas, y una de ellas, por ejemplo, tu seguro, y en la planilla teóricamente es donde te sacan te dan tu plata por tu salario y también te quitan La por... planilla es un registro general del trabajador, donde están los datos del trabajador y de todos los demás trabajadores de ese centro de trabajo. Claro, pero yo Cuándo entendí... ingresó, qué función tiene, cuál es su horario, ¿no? Cuánto le pagan, si tiene vacaciones, si tiene horas extras, todo lo ponen ahí. Ujú. Es un libro resumen de la relación laboral en un centro de trabajo, de los trabajadores, de la relación laboral de los trabajadores en un centro de trabajo. Entonces yo le digo, ¿puede ser que un trabajador no esté en planilla y tenga contrato de trabajo? O sea, por ejemplo, cuando yo tengo entendido que cuando te dice que estás en planilla, eso quiere decir que ya recibes todos los beneficios de por estar trabajando dentro de la empresa. Tu, tu doble mensualidad en diciembre, en julio, y todo eso quiere decir de que No es debes tener un doble, contrato, ¿no? por eso, pero el contrato, a ver, piensen, ¿el contrato de trabajo le estoy diciendo es consensual o es solemne? Ahí está en la pizarra. Ni siquiera lean, ya no piensen, léanlo. El Solemne. contrato solemne dice, el contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿qué cosa es? ¿Dónde está? Acá, ¿qué dice? A ver, lo ponemos acá, vamos a ver. ¿Mm? El contrato de Consensual. trabajo es consensual. Es consensual. ¿Qué es la regla? Es consensual. Entonces, nuevamente la pregunta. ¿Podría ser que un trabajador no esté en planilla y tenga contrato de trabajo a plazo indeterminado? ¿Sí o no? Ventosilla dice sí. ¿No tiene micro Ventosilla? Sí, sí, profesor, sí. Ya, Ventosilla explique, ¿por qué sí? En caso de que el contrato sea consensual, como se dijo, Ya, por eso, y el o sea, otro, que no haya un documento escrito. ajá. O sea, el que no tiene contrato, Que no tenga contrato solemne. No, claro. A ver, primero, el contrato de trabajo puede ser de dos formas, a plazo determinado o a plazo indeterminado. Indeterminado es la regla, determinado es la excepción. ¿Estamos? Ahora, el contrato de trabajo a plazo indeterminado es consensual, es la regla. O sea, el Estado quiere que cuando un trabajador sea contratado en el Perú, sea a plazo indeterminado. Pero si se diese el caso que la empresa necesita contratar por un tiempo nada más a un trabajador, de manera excepcional, le permite a la empresa contratar a trabajadores a plazo determinado. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen?
Pero eso es excepcional. Eso es excepcional. A ver, vayamos de algo más sencillo. ¿Puede un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado no tener un contrato escrito? Sí, profesor. Sí, Sí, ¿no? Sí, obviamente que sí. Entonces, esa misma empresa que no le ha dado al trabajador su contrato de trabajo, que no le da boletas de pago, que no lo registra en planillas, ¿puede con esto impedir que el trabajador tenga un contrato de trabajo? O sea, contrato de trabajo escrito. No tiene contrato de trabajo escrito. No le dan boletas de pago de remuneración. No lo inscriben en planillas. Pero el trabajador igual tiene contrato de trabajo. ¿Sí o no? Sí, podría ser, profesor. ¿Y ese alumno que tiene un solo punto, quién es? Delegada, ¿lo ve ahí? Un alumno que no tiene nombre. sí, pero no sé quién es. Ya. Ya se salió, profesor. Un infiltrado, profesor. Sí, parecía. Miren, esta parte es importante y no vamos a avanzar hasta que no lo entiendan. Primero, cuando hay una regla hay una excepción, pero la regla es lo principal. La regla en el contrato de trabajo es que es a plazo indeterminado. Y este contrato de trabajo a plazo indeterminado es consensual. Excepcionalmente se permite a las empresas que contraten a plazo determinado. Ahora, ahí dice, este contrato de trabajo a plazo determinado, ese sí es solemne, porque es la excepción. Entonces, si un contrato de suplencia, ¿no? Jesús Quispe se enfermó de COVID, un mes no va a venir a la empresa, entonces yo le contrato un suplente. Pero ese contrato de suplencia tiene que ser, como es solemne, tiene que cumplir requisitos de validez. Por ejemplo, tiene que hacerse por escrito, triplicado, registro. Esto último ha cambiado, lo estoy diciendo porque es más sencillo de explicar en este momento. Y tiene que tener una causa objetiva, la suplencia, que tiene una base legal, ¿no? En las normas laborales. Si yo no cumplo con la solemnidad en el contrato de trabajo a plazo determinado, ¿existirá contrato de trabajo a plazo determinado? No. No. Si no existe contrato de trabajo a plazo determinado, ¿qué existe? ¿Ningún contrato? Piénsalo con sentido común. El derecho laboral protege al trabajador. Si digo que no hay contrato de trabajo a plazo determinado, ¿qué hay? ¿Nada o hay algo? ¿Mm? Jesús Quispe, si yo lo contrato a usted por 6 meses, por 6 meses, por 6 meses, por 6 meses, así durante 5 años, dice, ¿soy yo o se ve muy lejos la pizarra? ¿Sí se ve muy chiquito? Creo que solo yo lo estoy viendo lejos. No sé. Claro. Hay Pero, una opción para acercarlo ahí. ya, creí que si es que le ponía, le daba algo así, iba a mover a todos, disculpen, gracias. Ya, ahí. No ven. Les decía, si yo a Jesús Quispe, ¿no? Lo contrato de manera irregular, falsa, lo contrato como un trabajador a plazo determinado. No cumplo la validez en cuanto a la forma, ni tampoco en cuanto a la causa objetiva. La causa objetiva es la razón que yo tengo que permite, que justifica que lo contrate temporalmente.
Yo no cumplo eso. Entonces Jesús no es trabajador de ninguna forma, o no es trabajador a plazo determinado, pero sí es trabajador de otra forma. Jesús, ¿cuál es la respuesta ahí? Sí es trabajador, pero de plazo indeterminado. Ese sería lo lógico, ¿no? Claro, y esa respuesta lógica así está regulado en el Perú. Si un empleador contrata de manera indebida a un trabajador, escuchen y atención, si un empleador contrata de manera indebida a un trabajador como a plazo determinado y no cumple con la solemnidad, entonces este trabajador va a ser considerado como un trabajador con contrato a plazo indeterminado. O sea, si el contrato de Jesús a plazo determinado es falso porque no, o es nulo por no cumplir la forma, se entiende que Jesús es un contrato, que Jesús es un trabajador que tiene contrato a plazo indeterminado. ¿Ya? ¿Ahí Jesús quedó claro eso? Sí, profesor. Ahora, el contrato de trabajo a plazo indeterminado es consensual, pero el trabajador, como dice aquí, el trabajador siempre necesita pruebas. Jesús me vende a mí la bicicleta, ¿no? Hay un precio, hay un bien, pero yo digo, pero no tengo ningún documento. No, Jesús viene un día y agarra y cuando estoy dando la clase en el salón se lleva la bicicleta. Y le digo, pero Jesús, mi bicicleta, no, profesor, es mía. Acá tengo mi factura, yo la he comprado. Pero tú me la has vendido. Profesor, pruebe que yo la he vendido. No tengo cómo probar. Ya. Entonces el trabajador también necesita probar. ¿Pero qué necesita probar el trabajador? Necesita probar los elementos de la relación laboral que constituyen el contrato de trabajo, del cual van a surgir derechos laborales. Eso es lo que tiene que probar el trabajador. Entonces, por eso es que el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, obligan al empleador a que cumpla determinados actos. Son obligaciones administrativas. Por ejemplo, le dice, dale al trabajador copia de su contrato. Dale al trabajador boletas de pago, de remuneración. Dale al trabajador, regístralo en la planilla. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda probar su relación laboral. Para eso, porque el derecho laboral quiere que el trabajador pueda acreditar sus derechos. Entonces, un trabajador que no tiene contrato de trabajo escrito, pero tiene los elementos de subordinación, personal, función permanente, horario de trabajo determinado. ¿Es trabajador con contrato de trabajo, sí o no? Milagros. Sí, Fuerte, dígalo, no dude. sí, Sí, ¿por qué sí? tienen contrato consensual. Es consensual. Tiene contrato de trabajo porque, profesor, porque tiene los elementos, subordinación, personal, función permanente, horario de trabajo determinado. Hay una relación laboral. Hay relación laboral, hay contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo genera derechos laborales. Este trabajador tiene su contrato de trabajo. Claro, eso hay que probarlo, ¿no? O sea, esos elementos los vemos, pero hay que probarlo. Entonces, para ayudar al trabajador a la prueba, es que le dicen al empleador, cumple estos requisitos. Cumple estos requisitos, no, cumple estas obligaciones. Y también le dice, esas obligaciones, si tú no las cumples en un contrato de trabajo a plazo determinado, ese contrato de trabajo a plazo determinado desaparece y va a ser a plazo indeterminado. O sea, todo está construido para favorecer al trabajador. Pero el problema es que estas normas laborales van a ser utilizadas por quien las conoce, pues, ¿no? O sea, si uno tiene herramientas, si uno tiene armas, las puede utilizar cuando saben que existen, ¿no?
Yo puedo tener guardado una espada y un escudo, pero no sé que está ahí, ¿no? No sé que son míos, ¿no? No sé que me pertenecen. Y decir no tengo, no son mías, ¿no? Entonces, Jesús, o cambiemos a ver aquí a Andy. Andy, ¿por qué marca la pizarra, Andy? Solamente habla su micro. ¿Cómo, profesor? Andy, le pregunto, ¿usted podría estar trabajando en una empresa y tener contrato de trabajo sin estar en planillas? Sí. Sí, sí podría. Sí, sí podría. Ahora, se ha dado en el Perú, muchísimos trabajadores que comenzaron jóvenes en una empresa a laborar, ¿no? Y pasaron décadas, se hicieron viejos, se fueron, y cuando les preguntaron, ¿tú eras trabajador? ¿Tú tuviste contrato de trabajo? ¿Y qué contestaron esos trabajadores, Andy? Pues me imagino que habrán pensado que no, no Que no habrán eran, tenido contrato de que no eran trabajo. trabajadores y que no tuvieron derechos laborales porque jamás firmaron un contrato escrito, porque jamás le dieron copia a ese contrato escrito, ¿no? También hubieron muchos que pensaban así de las planillas, ¿no? A mí jamás me registraron en planillas, por lo tanto nunca tuve contrato de trabajo, por lo tanto nunca tuve derechos laborales. Muchísima gente nunca reclamó sus derechos laborales porque pensó que no los tenía, porque desconocía que ya estoy más chiquito. Profesor, pero supongamos que se da cuenta 10 años después, recién se entera que tenía derechos. ¿Aún puede hacer el procedimiento así para exigirlos o ya no hay plazo? En el derecho todo tiene plazos. También es importante conocer los plazos. Creo que no sé si fue con su aula, con la aula de ustedes o no, pero ahorita vamos a hablar de los plazos. Mejor, a este punto nada más, todo tiene plazos en el derecho. Es importante conocerlo. La esencia aquí es que ustedes entiendan que los actos y los contratos, ¿no?, son por su contenido y son por sus efectos, más allá de los nombres que puedan tenerles, ¿no?, que pueda uno ponerles. Más allá de eso, uno tiene que fijarse quiénes están en ese contrato, qué hacen, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es el objeto de ese contrato? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos? Ya con eso yo puedo decir, ya, este contrato es esta cosa y no es esto. O sea, diferenciar lo que es la apariencia de la realidad. Y en el derecho laboral la realidad importa mucho. Naturaleza personal, no puede haber cesión, como si hay en el caso civil. En el caso civil me pueden contratar a mí y yo puedo derivarlo a otra persona para que lo haga. En el caso laboral, yo no puedo derivar a otra persona que lo haga, porque si yo lo derivo a otra persona, esa otra persona es el trabajador. El trabajador es el que trabaja. Y la remuneración es el pago, ¿no? Siempre en todo contrato de trabajo hay un pago. No hay trabajo gratuito. En la Constitución también. La subordinación es el elemento principal, fundamental, esencial que permite identificar un contrato de trabajo. Si vemos subordinación, casi, ¿no?, 99.99% de seguridad que estamos ante un contrato de trabajo. Entonces, la subordinación, ¿qué es? Que el trabajador está bajo la dependencia, el mando del empleador. El empleador norma las labores del trabajador, le dicta órdenes para que las ejecute, inclusive lo puede sancionar disciplinariamente si no las cumple, ¿no? Limitado por razonabilidad,
y por las obligaciones que tenga este trabajador. El empleador, ¿no? En base a la subordinación, el empleador puede cambiar, modificar el turno, los días, horas de trabajo, modificar la forma y la modalidad en la que el trabajador desempeña su trabajo. Igual, en base a razonabilidad y en base a necesidades también. La subordinación. Ese poder de dirección se da de poder de dirección del empleador se da en propiamente dirección, cuándo trabajo, jornada y horario, dónde trabajo, el lugar, cómo trabajo, órdenes y deberes, la fiscalización, que es supervisar, controlar el cumplimiento de las órdenes por parte del empleador, controla al trabajador. La sanción, si el trabajador incumple las órdenes o las ejecuta de manera equivocada, yo puedo llamarle la atención, que es la amonestación, yo puedo suspenderle, deja de trabajar, o lo puedo despedir, que implica, puedo cortar la relación laboral, puedo culminar la relación laboral. Dirección, fiscalización, sanción, ¿no? Para la subordinación. Ahora, hay subordinación. El empleador dirige las labores, el comportamiento del trabajador, pero tiene un límite. El primer límite es el contrato de trabajo, ¿no? En temas de actividad, tiempo y lugar. O sea, si yo contrato a un trabajador para que haga determinada función en tal lugar por este tiempo, el trabajador está obligado a cumplir las órdenes, pero según el contrato. En esta función, en este lugar, en este tiempo. Es lo que dice el contrato, ¿no? El trabajador va a obedecer, pero según el contrato. O sea, según el contrato, por ejemplo, a ver, Adrián Campana. Sí, profesor. Adrián, yo lo contrato a usted como analista, ¿no? Y está usted contento ahí, su contrato es que es analista, tiene un horario y tiene sus funciones como analista. Y yo soy su jefe, y yo le llamo a mi oficina y le digo, ¿sabe qué? Señor Adrián Campana, el guachimán ¿no? El guachimán de la empresa está enfermado y no va a venir hoy el día de hoy. Necesitamos que esté en la puerta y controle el ingreso y salida de los trabajadores, ¿no? Y también de terceros. Le vamos a dar un uniforme ¿no? Y un arma por si acaso, ¿no? Si hay necesidad de que la use. Bueno, el arma es ¿no? Un palo ahí para que castigue a los que se porten mal. Entonces, por la subordinación, ¿usted tendría que hacerme caso? Bueno, depende del contrato. Si el contrato dice que no me han contratado para eso, yo diría que no, profesor. Claro, usted está subordinado, sí, pero conforme al contrato. No, entonces usted no está obligado a hacer eso. Lo otro es la razonabilidad. Usted es un analista. Yo le digo, quiero que me presente un informe, ¿no? Situacional de tal cosa, de tal tema. Usted me lo presenta. Le digo, perfecto, está bien. Ahora quiero que me lo haga con esa variación y aplíquela 50 veces. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque me da la gana, pero no entiendo para qué voy a hacer ese tema. Es absurdo, ¿no? Puede ser absurdo, ¿no? Porque soy su jefe, hágalo nada más. No, y ahora ya no son 50, son 100 veces. 100 informes diferentes, considerando solamente esta variación, ¿no? Que se va a incrementar de esta manera. Entonces, usted puede decir allí, no tiene sentido lo que estoy ordenando, pues, ¿no? O sea, puede llegar a un grado en el que el mandato, la orden es irrazonable, ¿no? Ahora, también puede ser, Adrián, que las órdenes afecten la vida, la salud, la libertad, la dignidad del trabajador, ¿no? La intimidad, la identidad del trabajador. Entonces, ¿no? Que no se puede cambiar, no se puede afectar. O sea, el empleador, cuando dé sus órdenes, tiene que respetar los derechos fundamentales del trabajador. O sea, por ejemplo, no órdenes indignas, ¿no? Había una juez que cuando sus secretarios de juzgados se equivocaban, ponía música y les hacía bailar merengue, ¿no?
Ella se reía, aplaudía, ya, para que no te vuelvas a equivocar, pasa esta vergüenza, pues. Entonces, la denunciaron y la destituyeron, ¿no? A la juez. O sea, está bien o sea, todos cumplían, también les obligaba, por ejemplo, a que le paguen el pasaje, les obligaba a que le paguen la comida en los restaurantes, ¿no? Porque era la jefa. La proporcionalidad tiene que ver con la sanción, ¿no? Las sanciones tienen que ser proporcionales a la falta, ¿no? Al incumplimiento de labores que haga el trabajador. Si es una falta menor, una sanción menor, ¿no? También tiene que aplicar también lo que es la gradualidad, ¿no? Llegas tarde, una sanción menor. Puedes llegar tarde, puedo insistir en la sanción menor. Puedes llegar tarde, ya puedo aumentar la sanción, ¿no? Y en un determinado momento, esas tardanzas pueden originar, considerando proporcionalidad y gradualidad, pueden originar un despido. Entonces, el empleador manda, ¿no? Da órdenes, pero también tiene límites, como todo, en el derecho, como todo. Lo que yo les decía hace un rato, tienes contrato de trabajo, porque tienes los elementos, o sea, subordinación, dependencia, función personal, perdón, función permanente, carácter personal, hora de trabajo determinado. Pero eso es en la realidad. En tu contrato dice, Sheila Paulino, ¿está presente? Sí, profesor. Sheila, usted entra a trabajar en mi empresa y yo le hago firmar un contrato en el que dice contrato de servicios no personales, ¿no? Que usted firma aceptándolo, y en el contrato dice que usted desarrolla una labor de naturaleza civil, no es laboral, no hay subordinación, no tiene carácter personal, no cumple una función permanente, que se regula por el Código Civil y no por las normas laborales. En su contrato señala también, ¿no?, en negritas, que su contrato jamás va a generar derechos laborales. Que su contrato es civil, ¿no?, por los siglos de los siglos. Usted lo firmo yo como empleador, pero en la realidad, Sheila, pero en la realidad, usted tiene los elementos de una relación laboral, que ya no lo vamos a repetir una vez más. Sheila, ¿usted tiene contrato de trabajo, sí o no? Pero si tengo los elementos, podría demostrar y sí podría ser como un contrato. Lea el párrafo que está ahí. Léalo en voz alta, ¿qué dice? Se prefieren los hechos que reflejan la concurrencia de los elementos esenciales que nos demuestran la existencia de contrato de trabajo. Estos hechos reflejen la concurrencia de rasgos típicos. Mientras más sean estos, nos convencen sobre la existencia de una relación laboral. Si tenemos un documento escrito, un contrato que es un contrato civil, y en un plano documental, en un plano de formalidad, y tenemos la realidad, en el plano fáctico, ¿no?, en los hechos, un contrato laboral, porque están los elementos, se prefiere la realidad, el principio de primacía de la realidad. Entonces, Sheila, ¿usted tiene o no tiene contrato de trabajo? Sí tendría. Sí tendría. Ahora, también lo mismo. Muchísima gente, durante mucho tiempo, tenían estos contratos que decían contratos civiles. Contrato de locación de servicios, contrato de prestación de servicios, contratos de servicios no personales, contratos de locadores, contratos de terceros. Y las personas que eran así contratadas, los trabajadores que eran así contratados, cuando les preguntaban, ¿tienes contrato de trabajo? ¿Qué contestaban, Sheila? Que sí, porque lo tienen por escrito. No, que ¿tienes contrato de trabajo? Su contrato decía que era un contrato civil. Cuando les preguntaba, a pesar que contenían los requisitos, los elementos de una relación laboral, ¿qué contestaban ellos? ¿Que tenían o que no tenían? Que no tenían, por lo que salía en el contrato por escrito. Ajá. Claro, esos trabajadores conocían del principio de primacía de la realidad.
No, en este caso. Normalmente no lo conocen, ¿no? A pesar que está en la Constitución, ¿no? Y a pesar que es muy importante en el derecho laboral y también en otros derechos, ¿no? Normalmente no lo conocen. Muchísima gente entró joven, hubo esos contratos, envejecieron, se retiraron de los trabajos en los que estaban. Algunos se murieron y jamás reclamaron nada. Porque dijeron, o sea, mi contrato dice que es civil, ¿cómo voy a tener un contrato laboral? Para tener un contrato laboral tengo que tener un contrato que diga contrato de trabajo, ¿no? Donde diga que soy trabajador, donde diga que tengo derechos laborales. Si yo no tengo esto, no los tengo, pues no soy trabajador, no tengo derechos laborales. Eso pensaban. Como los que dicen, no tengo contrato de trabajo, no estoy en planilla, ¿no? Y piensan que todo surge de allí. Que más bien es una contradicción con lo que informa, ¿no? Con lo que propugna el derecho laboral. Pero lamentablemente los trabajadores en el Perú no conocen el derecho laboral. La primacía de la realidad, ¿cómo se da? Con órdenes y directivas, con el cambio de funciones, con supervisiones internas, cuando el cargo está incluido en organigramas, si los servicios son continuos o permanentes, si hay pagos periódicos o fijos, si se entrega fotochecks y materiales, si el trabajador que está con contrato civil desempeña labores idénticas a al que tiene un contrato laboral, si el trabajador que supuestamente está con un contrato civil sale de vacaciones, o sea, si le han dado vacaciones, las vacaciones las tiene un trabajador, y ese trabajador que está con un contrato civil no puede ser trabajador saliendo de vacaciones. Y a veces pasa, está con un contrato civil, dice, sí, se va a ir de vacaciones. No hay vacaciones en un contrato civil. Si le dice vacaciones, ya. Ese acto implica que existe un contrato de trabajo, primacía de la realidad. Ahora, un trabajador al que lo castigas, ¿no? Por la supervisión, la sanción, a un contrato civil, a una persona que está con contrato civil, no lo puedes castigar de esa forma. Si lo castigaste así, allá, es un trabajador, ¿no? Porque al trabajador se lo puedes castigar. Lo castigaste, allá, es un trabajador. A los trabajadores se les puede castigar, amonestar, suspender, despedir. A un trabajador sí. Si alguien tiene un contrato civil, allí quizás algo importante. A veces cuando hablamos de trabajador, hay un sentido amplio. Es una persona que desempeña una labor, no cualquiera. Por ejemplo, yo a Milagros Luna, Milagros, delegada, ¿está allí? Profesor. ¿No? Piense usted, Milagros, que usted termina, ¿no? Termina la carrera, se titula, se colegia, ¿no? Y pone una oficina, ¿no? Y usted es una profesional independiente. ¿Ya, Milagros? ¿De acuerdo? ¿Me sigues ahí? Ya. Entonces, Jesús se encuentra con Milagros y Jesús le pregunta, Milagros, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Usted, Milagros, qué le contestaría? ¿Que sí o que no? Sí. Sí. Entonces, ese es un sentido de trabajar en el sentido amplio, ¿no? Desarrollar una labor, ¿no? Ejercer una profesión y obtener un beneficio económico, ¿no? Usted podría decir, estoy trabajando, ¿sabes? Los clientes a veces me pagan, a veces no, a veces sí. Pero está trabajando. Entonces, y usted le devuelve la pregunta a Jesús Quispe, y Jesús le podría decir, ¿estás trabajando tú? Sí, estoy trabajando en el banco de crédito. Claro, ahí Jesús, ¿qué le quiere decir? ¿Jesús está trabajando como usted, Milagros? No. No. Él quiere decir que no, que es trabajador del banco de crédito. Ahora, podría ser que esté trabajando en el banco de crédito con un contrato civil, o también podría ser que esté trabajando en el banco de crédito con un contrato de trabajo. Si tiene un contrato de trabajo, esa es la manera estricta de ser un trabajador, ¿no? ¿Entienden esta diferencia? Trabajador, ¿no? En sentido estricto, porque ¿no? Se encuentra dentro de un contrato de trabajo. Es el que desarrolla la función en que se le encarga en un contrato de trabajo. Por eso es trabajador. ¿Entienden estas diferencias?
Pues a veces se utiliza, él es trabajador, él trabaja acá. Después trabaja acá porque tiene contrato de trabajo o trabaja acá porque está realizando una labor, ¿no? Sin contrato de trabajo. Ya saben que el contrato de trabajo es consensual. Pero en el sentido estricto, trabajador es el que tiene contrato de trabajo, ¿no? ¿Se captó la diferencia, Milagros? Profesor. Sí. Entonces, esas posibles acciones que ven allí pueden servir para determinar la existencia de una relación laboral. A veces también puede ser simplemente una apariencia que no es real, ¿no? Yo les comentaba en la clase anterior que cuando vimos la asesoría legal de Universidad de Deportes, nos dieron un photocheck para registrar cuando entrábamos y cuando salíamos. Era a libertad. O sea, uno podía ir o podía no ir. Entonces, pero nos dieron un photocheck. Ahora, este photocheck podía haberme servido a mí para yo decir, fui trabajador. ¿Por qué? Porque me dieron photocheck, pues. Y el photocheck se lo dan a los trabajadores. Si yo no era trabajador, no me dieron haber dado un photocheck. ¿Entienden esto? ¿Ahí lo pueden ver? Sí, profesor. Ajá, por ejemplo, hubo una persona que trabajaba en el estudio, que nosotros lo llevamos y que también le dieron photocheck, que después demandó a la U por derechos laborales. Se aprovechó del photocheck. Continuamos. ¿Qué principio hemos visto atrás de Jesús? El de primacía de la realidad. Correcto, primacía de la realidad, ¿no? O sea, si existen documentos y tengo el mundo real, y hay discrepancia entre ambos, escojo lo que pasa en el plano fáctico, en la realidad. Eso es el principio de primacía de la realidad. Que se puede aplicar en este tema o en otros, ¿no? En varios temas se puede aplicar. Y también no solamente en derecho laboral, también se aplica en derecho penal, derecho administrativo. Principio de irrenunciabilidad. El derecho laboral protege tanto al trabajador que lo protege de sí mismo, lo protege de las malas decisiones que pueda tomar el trabajador. O sea, lo protege de decisiones equivocadas que pueda tomar en base a su desinformación, error o ignorancia. Limita la autonomía privada y la libertad de contratación. Enrique Ramírez. Señor Enrique Ramírez. Profesor presente. Señor Enrique Ramírez. A ver, yo lo contrato a usted cuando, ¿no? ¿Qué edad tiene usted ahora? 25. 25. Yo lo contrato a usted a los 25 años. Y está conmigo hasta que tiene 75 años. 50 años trabaja para mí. Pero nunca usted firmó un contrato de trabajo, ¿no? Nunca reclamó nada. Y cuando tiene 75, yo le digo, don Enrique, ya vaya a su casa a descansar, ¿no? Ya trabajó bastante, ¿no? Disfrute de sus últimos días, disfrute de su vejez, disfrute de sus nietos. Adiós, ¿no? Pues me dice, don Javier, gracias por todo eso, por todos los años. No se preocupe. Vaya nomás, don Enrique, ¿no? Entonces sale, entonces le digo, don Enrique, espera un ratito. Yo soy una persona generosa, le digo, no soy buena gente, y le quiero dar algún regalito ahí, ¿no? Entonces le digo, le voy a dar, ¿sabe qué? Le voy a dar 15.000 soles de regalo por esos años. Pero firme, estamos en una empresa, hay que registrar todo, ¿no? Firme este recibo, ¿no? Y en el recibo dice que, ¿no? Que usted, ¿no? Enrique Ramírez Liñán, identificado con DNI tal, domiciliado en tal,
recibe la cantidad de 15.000 soles, ¿no? Como una indemnización, ¿no? Una gratuidad, ¿no? Una generosidad que tengo, ¿no? Yo con usted. Y que jamás ha trabajado para mí, que jamás tuvo un contrato de trabajo conmigo, que jamás, ¿no? Existe una relación laboral que pudiera generar derechos laborales, ¿no? De usted, ¿no? Y que yo tuviese que cumplir, jamás. Pero, en el supuesto negado que hubiese surgido algún derecho laboral, usted, Enrique, renuncia a esos derechos laborales. Además, se obliga a jamás presentar un reclamo, una demanda, una denuncia, ¿no? Contra mí, reclamando el pago o el incumplimiento de pago de derechos laborales, ¿no? Nunca va a hacer nada. Y firma, ¿no? Allí pone su impresión digital, ¿no? Se corta un dedo, pone su gota de sangre y se va a su casa contento. Después de haber firmado ese documento, Enrique, ¿usted podría reclamarme a mí? Bueno, primeramente, como fue un contrato así consensual, primeramente tendría que demostrar si tengo esos elementos, ¿no? Si es que me pagó con boleto o algún elemento ¿no? Que yo pueda demostrar que he trabajado, ¿no? En la empresa. Claro, pero a lo que voy es que usted acaba de afirmar que usted no ha trabajado para mí nunca, que yo no le debo nada, que si le hubiese debido algo, igual usted renuncia, ¿no? A reclamar. Ya, pero esos derechos son irrenunciables. Entonces, igualmente sí podría hacerlo. Claro, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sheila Paulino. Sí, sí, pues. Los trabajadores en el Perú conocen el principio de renunciabilidad de los derechos laborales. Yo diría que no. O sea, un trabajador típico en el Perú, como lo es o el señor Enrique Ramírez Liñán, luego de haber firmado ese documento, ¿qué haría? Se iría a su casa y nunca reclamaría, ¿sí? Sí. Y así ha pasado. Y así ha pasado, ¿no? Muchísimos trabajadores no eran conscientes de que sus derechos laborales son irrenunciables. Está en la Constitución, es un derecho fundamental, pero no se conoce y no se cumple, pues, ¿no? Está en la Constitución actual, está en la Constitución anterior, ¿no? Y ahí seguirá, pues, ¿no? Y mucha gente trabajará, ¿no? Se jubilará, ¿no? Si corresponde el término, y morirá y sin jamás haber, ¿no? Tomado conocimiento de este derecho, ¿no? Y por ello nunca haberlo utilizado para proteger, ¿no? Sus derechos laborales. Como pasa mucho. Profesor, ¿No? pero supongamos que sí se entera y hace el procedimiento para reclamar sus derechos. El papel firmado anteriormente es nulo completamente. Sí, sí, no vale. Y, No tiene ningún valor. y Yo la le intención comento, hace tiempo que no he visto algo que se produzca así, pero sí era bien usual, ¿no? Yo, cuando venía un trabajador y me decía, me han sacado después de tantos años, todo eso, ya está bien, digo, vaya y diga lo siguiente, no reclame, y seguramente le van a ofrecer un monto y le van a hacer firmar un documento, ¿no? Donde usted renuncia a los derechos laborales, ¿no? Renuncia a demandar, no a reclamar. Así usted le explicaba, ya, entonces iba a la empresa y la empresa le pagaba 10.000, 20.000, 30.000 soles, ¿no? Y él firmaba, ¿no? Documento. Ese documento es totalmente nulo, ¿no? No vale nada. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos laborales.
Profesor, y si el empleador sabiendo eso recurre a ese artificio, ¿no hay alguna sanción también en contra de eso? No, porque, o sea, que el empleador, tiene sus propias obligaciones, ¿no? Pero si el empleador, supuestamente está celebrando un pacto nulo, o sea, él no lo está engañando, ¿no? Si establecemos un acuerdo en el cual negamos la existencia de ciertas leyes, ¿no? Por ignorancia, o sea, ¿qué podría hacer el Estado, ¿no? Decirle a los dos, ¿no? O sea, ustedes no saben que hay normas, hay leyes obligatorias que tienen que cumplir. Lo mismo que hablamos cuando veíamos el tema de los delitos, ¿no? O de los contratos que son, que tienen una forma. La donación de bienes inmuebles, ¿cuál es su forma? ¿Qué forma tienen que cumplir? ¿La donación de bienes inmuebles es un contrato solemne o consensual? ¿Mm? ¿Alguien recuerda? Contrato de donación de bien inmueble, ¿es solemne o consensual? Tiene que ser solemne. Solemne, y la solemnidad que se requiere es escritura pública. Entonces, si una persona le dice, no, vamos a hacer solamente un contrato escrito, ¿no? Privado, escrito, sin fecha cierta, y la otra le cree, pues, ¿qué va a decir? Me engañó. ¿Cómo te engañó? Me engañó porque me dijo esto. Pero señor, eso está en el Código Civil, ¿no? Señor, eso está en la Constitución. Es que me engañó, yo no sabía que había Constitución, yo no conozco la Constitución, ¿no? Señor, pero usted tuvo una marcha para cambiar la Constitución, sí, pero yo quería cambiarla, pero no la conocía, pues no sabía que estaba allí, ¿no? Sí, pasa mucho, pues, o sea, no podemos reclamar en cuanto a por nuestra ignorancia, ¿no? Yo no sabía que esto era así, ¿no? Me engañó porque yo no sabía que había una constitución en el Perú que establecía eso, ¿no? No va a haber una sanción de ese tipo. O sea, lo más cercano podría ser una estafa, ¿no? Pero una estafa es inducir a error, o sea, el error en el conocimiento de las leyes en el Perú. Si yo a ustedes, ¿no? Les vendo la Plaza San Martín, ¿podrían ustedes denunciarme por estafa? ¿Mm? No. Podrían decir, me ha engañado, me dijo que que el profesor Javier me dijo que era el dueño de la Plaza San Martín, me la ha vendido, y que ya siendo yo propietario la podía alquilar, arrendar para manifestantes. ¿Podrían ustedes hacer esa denuncia? ¿Mm? Creo que pues no lo admitiría. Ajá. Eso es importante. A veces, cuando hay un proceso judicial y llegan a una conciliación, a veces llegan a tocar este principio, ¿no? Pero hay un juez que está verificando que todo se dé sin vulneración, ¿no? En las conciliaciones judiciales, a veces esto puede allí, de cierta forma, considerarse que se está afectando, pero como está un juez, lo va a convalidar de alguna manera. El principio de laboralidad. Si nosotros tenemos que una persona está trabajando de manera personal, entonces podemos decir que también están presentes los demás elementos, ¿no? La función permanente, el trabajo determinado, la subordinación, la dependencia. O sea, si alguien está trabajando, o mejor dicho, si alguien está desempeñando una función, entonces podemos decir es trabajador. La prueba va en contra. O sea, llega la SUNAFIL y a la UNI
No, en entidades públicas no funcionan estas inspecciones laborales. Pongamos que en Plaza San Miguel, en el WON, el Plaza San Miguel, llega a la Sunafil a hacer una inspección y encuentra ahí una señora de limpieza, ¿no? Que está haciendo su trabajo en las tiendas de WON. La encuentra trabajando, limpiando, ¿no? Entonces allí, ¿qué presume según ese principio, Jesús Quispe? Se presume que la persona que está trabajando es la trabajadora, ya. Ella es la trabajadora. Y según ese principio, Jesús, ¿qué se supone? ¿Mm? O ¿Se sea, fue que, Jesús? no, sí, sí, Jesús, estoy acá. Estoy acá. Claro, como se presume que es una trabajadora que tiene el contrato trabajo, o sea que también están presentes los demás elementos, ¿no? Subordinación, dependencia, función permanente, trabajo determinado, y que es trabajadora en consecuencia, sí, eso Jesús. Una vez recuerdo que o sea, después de cada partido en el Monumental, se contrataba personas por horas para que vayan a limpiarlo. Era por horas. O sea, limpiaban, cuando se contrataban unas 200 personas para que limpien el Monumental. ¿Mm? Por cada partido, ¿no? Por un partido, y a veces eran diferentes, ¿no? Entonces, llegó la inspección de la Sunafil al Monumental y encontró a estas personas, ¿no? Y le dijo, usted está trabajando acá, sí estoy trabajando. Ah, ya, los registró todititos. Y dijo, el principio de laboralidad, todos ustedes son trabajadores de la U. Y trabajadores con contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Salvo prueba en contrario. O sea, la U tenía que probar que no eran trabajadores. Otro principio es el principio de inversión de carga de la prueba. El trabajador, ¿qué prueba? El trabajador prueba la existencia. ¿Qué pasó aquí? Ya. Ahora sí. El trabajador que prueba, el trabajador en cuanto a pruebas, que debe probar la existencia de una relación laboral. ¿Ya? ¿Me escuchan todos eso? El trabajador debe probar la existencia de una relación laboral. ¿Y el empleador qué debe probar? En consecuencia, el empleador debe probar que ha cumplido las obligaciones laborales. A ver, color rojo. El empleador debe probar el cumplimiento de los derechos laborales. Por ejemplo, yo tengo la obligación administrativa de cada vez que le pago su remuneración mensual a Milagros, de darle su boleta de pagos de remuneración. Si Milagros trabaja para mí desde el mes de abril, yo le pagué abril, le debo dar su boleta de pagos de remuneración de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre. Tengo que pagarle eso, ¿no? Y la prueba del pago está en las boletas de pago donde Milagros
mensualmente firmaba, no era como el recibo de pago. Yo le pagaba, le entregaba la boleta, ya firmaba, yo guardaba la boleta, en señal que le había pagado. Bueno, porque podía haberle pagado en efectivo. No había un registro bancario de transferencia, ¿no? Le pagaba en efectivo. Entonces, principio de inversión de la carga de la prueba. Entonces, cuando un trabajador reclama sus derechos laborales, el trabajador, ¿qué tiene que acreditar? El trabajador tiene que acreditar la existencia de la relación laboral. Si pueden eso, lo anotan. Repito, cuando un trabajador demanda judicialmente el pago de sus derechos laborales, hasta ahí me escucharon, ¿no? Cuando un trabajador demanda judicialmente el pago de sus derechos laborales, ¿qué tiene que probar el trabajador? El trabajador tiene que probar la existencia de la relación laboral. O sea, tiene que probar que es trabajador. ¿Está claro allí? Sí, profesor. Y en ese momento, cuando ya el trabajador ha probado que es trabajador, o sea, ha probado la existencia de la relación laboral, el juez se voltea hacia el empleador y le dice, él ha probado que, ella, en el caso de Milagro, siguiendo ese ejemplo, ella ha probado que es trabajadora desde abril hasta diciembre del año 2022. Prueba, empleador, que le has pagado todos sus derechos laborales que le corresponden. Prueba que le has pagado todos los derechos laborales que le corresponden. Les pregunto, si el empleador no puede probar el pago de estos derechos laborales, ¿qué significa? Que no los ha cumplido. Correcto, Andy, que no los ha cumplido. En consecuencia, ¿el juez qué le va a ordenar al empleador? Que le haga reconocimiento de lo que no ha cumplido. No, ya, el reconocimiento es, o sea, el reconocimiento ya está implícito. A ver, nuevamente, la trabajadora prueba la relación laboral. Milagros prueba que ha sido mi trabajadora de abril a diciembre de 2022. Ya cumplió con su trabajo. Luego el juez mira al empleador, le dice, pruébame, acredítame, corrobora que le has pagado todos los derechos laborales que le corresponden de abril a diciembre del 2022. El empleador no puede acreditar el cumplimiento de los derechos laborales. Entonces, el juez, ¿qué va a considerar? ¿Qué va a suponer? Va a suponer que el empleador le debe todos los derechos laborales que le corresponden a Milagros de abril a diciembre de 2022. Se lo va a considerar incumplidos. ¿Por qué? Porque el empleador no ha acreditado su cumplimiento. Por eso. Entonces, ¿qué va a ordenar el juez al empleador? Ahora sí, Andy. ¿Qué le va a ordenar? ¿Qué haga qué? Tiene la obligación de remunerarle todo lo que no le ha... ¿no? Claro, eso. Pero dicho en simple, le va a ordenar que los pague. Claro. El juez le va a ordenar, págale los derechos laborales. Entonces, cuando hablamos de principio de inversión de la carga de la prueba, significa que es el empleador el que tiene que probar el cumplimiento de los derechos laborales. Y si no puede cumplirlos, el juez va a considerar que están incumplidos y va a ordenar que los pague. Como dice aquí, es una excepción a la regla general en temas probatorios que el que afirma un hecho tiene que probarlo. O sea, el trabajador tendría que, normalmente el trabajador, si no fuese derecho laboral, tendría que probar que es un trabajador y tendría que probar también que no le han pagado, ¿no?
o que tiene sus derechos laborales y que no se los han pagado, ¿no? Acá no, acá solamente debe probar que es trabajador. Entonces el juez dice, ya, eres trabajador en esas condiciones. Te debieron pagar tu remuneración, tus vacaciones, tus gratificaciones, tus CTS, horas extras, asignación familiar. Veo que has trabajado también domingos y feriados, bonificaciones por domingos y feriados, bonificaciones por trabajo nocturno. Tus derechos laborales son todos estos. Ya, empleador, ¿se los has pagado? Pruébame que los has pagado. No, no los he pagado, no lo puedo probar. Ya, se los debes, pues listo, se acabó. Eso es principio de inversión de la carga de la prueba. Principio de primacía de la realidad. Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Principio de presunción de laboralidad. Principio de inversión de la carga de la prueba. Acuérdense para el examen. La contratación a plazo determinado. ¿Se puede contratar a plazo determinado? Sí, se puede. De manera excepcional, ¿no? De manera excepcional se puede. Pero ¿ese contrato es solemne o es consensual? A ver, rápido, díganme. Solemne. Solemne, Solemne. correcto. Correcto, solemne. Esos contratos a plazo determinado pueden ser naturaleza temporal, naturaleza accidental, por obra o servicio y otros contratos. Por las necesidades del mercado, producción de la empresa, la naturaleza de la obra o servicio, lo que sea allí. A ver, allí. La formalidad por triplicado debe consignarse en forma expresa su duración, las causas objetivas determinantes de la contratación y las demás condiciones. Una copia se presenta al Ministerio de Trabajo. Esto ahorita se hace mediante plana ya. La autoridad administrativa puede ordenar la verificación posterior de la veracidad de los datos consignados en este contrato a efectos de imponer la multa respectiva al verificar su desnaturalización. O sea, desnaturalización significa cuando yo utilizo mal un contrato de trabajo a plazo determinado, cuando lo que correspondía ahí era contratar a plazo indeterminado. O sea, va a considerar que aquí no hay contrato a plazo determinado. Aquí hay contrato de trabajo a plazo indeterminado. Ya, pero como lo has usado mal, has querido de alguna forma perjudicar al trabajador, te pongo una multa, ¿no? Igual que como te ponen multa por no dar copia del contrato de trabajo, por no entregar boletas de pago, por no registrar en planilla. O sea, porque todas son obligaciones administrativas del empleador, ¿no? Que el Estado le pone para proteger al trabajador al permitirle tener pruebas de su relación laboral. A ver, les comento brevemente. Estamos en la 19. Hace 2 días me llama un amigo y me explica un caso, una demanda laboral en la que están demandando a tu cliente, que es una empresa de transportes. Esta empresa de transportes había sido demandada por un ex trabajador. Entonces, era un ex trabajador que estaba a plazo determinado. El contrato vencía a fines de noviembre. 5 días antes que vence el contrato, el trabajador se afilia a un sindicato y después vence el contrato, el trabajador se va y el sindicato al que está afiliado notifica a la empresa que es un trabajador que está en el sindicato y que no lo puede despedir. Entonces la empresa contesta diciendo que no está despidiendo, sino que venció el contrato. Y la demanda es nulidad de despido. O sea, primero es declaración de que es un contrato a plazo indeterminado y no determinado, número 1. Segundo, nulidad de despido. Tercero, también, de manera subordinada, despido incausado. Cuarto, indemnización por daños y perjuicios. Entonces me cuenta toda la historia, estamos hable. Y después de todo esto, no sé por qué yo vuelvo al tema inicial, ¿no? Yo le digo a mi amigo, que también es abogado, le digo, ¿y qué causal pusiste en el contrato? Le digo, porque, o sea,
¿Cuál fue la que utilizaste? Le digo, ¿cómo la adecuaste en el caso específico? Me dice que es un contrato así de esto y esto y esto. Era un chofer. Ya, sí, sí te entiendo, le digo, pero en el contrato, digo, en el contrato, ¿qué es lo que dice? De manera expresa. Sí, literalmente, ¿qué es lo que dice? O sea, ¿qué causal objetiva para contratar de manera determinada pusiste, ¿no? Por la base legal y también la adecuación en el caso concreto. ¿Qué pusiste? Y él me dice, no le he puesto nada. Le digo, ¿por qué no le has puesto? Porque yo mismo he redactado ese contrato, me dice. Tú has redactado ese contrato, le digo, ¿y por qué no lo pusiste? Ah, es que no se me pasó, no lo consideré. Pero le he puesto que tiene plazo, le he puesto que es un contrato de 6 meses. Ya. Lo que ha hecho mi amigo abogado, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal. ¿Existe un contrato de trabajo a plazo determinado, sí o no? No existe. ¿Sí? O sea, no puso la causa. No, Ya, y si no puso, ¿qué ha originado con eso? que sea indeterminado. Que sea indeterminado. O sea, ¿hay forma de ganar ese caso? No. No, no puede ganar ese caso. Es lo más seguro que declaren la nulidad del despido y van a hacer que su cliente que le pague todos los meses que dura el proceso, le paguen su remuneración. Sí, sí, eso le dije. Yo que tú me allano al proceso y que le digo, le mando una carta al trabajador para que solicitando la reposición y le pido al juez que fije una indemnización considerando, ¿no? Considerando el factor computable, ¿no? Para esos casos, según la jurisprudencia, ¿no? Que he estado señalando, ¿no? Para que no sea muy excesivo. Pues me dijo, pero el problema es que yo he hecho el contrato, yo tengo que contestar de otra forma y no puedo decir que me he equivocado, pues bueno, ya, ahí quedó. A veces también pasa eso, pues, ¿no? Miren, por no hacer esto. Han entendido entonces por qué es solemne, ¿no? Y qué implica que sea solemne en el tema laboral. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Sí, ya está. Si les pongo una pregunta de ese tipo en el examen, es fácil contestar, ¿no? O sea, si un contrato a plazo determinado no cumple la formalidad, no cumple tener una causa objetiva de fondo, o sea, la causa objetiva de fondo que justifique la contratación, ¿no? Lo que fuese, lo que vamos a ver en la siguiente clase, suplencia, de temporada, por obra, lo que fuese, una razón excepcional que te permite contratar a una persona por solamente un tiempo. Ese contrato sea la palabra que utiliza para el tema de la nulidad en laboral es sea desnaturalizado. En consecuencia, no hay contrato de trabajo a plazo determinado, sino hay un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Unos supuestos especiales, que no les voy a preguntar. Acá pueden ver, estamos con, bueno, dejémoslo aquí mejor, ¿no? Para no perder la hilación. Acá nos quedamos en la 19. Delegada Milagros, nos quedan 2 clases, ¿no? La del 24 y la de, ¿cuándo? La siguiente, ¿cuánto es? 31. Sí, profesor. Pero 24 es Navidad y 31 es Año Nuevo. Así es, profesor. ¿Va a haber recuperación entonces? ¿O cómo? O sea, técnicamente el día feriado es el siguiente, el 25 y el 31. O sea, domingo y domingo. Hay algunas, Claro, claro, pero no, familiarmente, tradicionalmente, el 24 uno se reúne con su familia, ¿no? Va preparando la cena navideña, ¿no? sí, profesor. Los regalos, todo eso, ¿no? Yo tengo No, clases, los ateos no se reúnen. yo tengo clases hasta las 10 el día de hoy día. Así que, ¿Sí? ¿El 24 de hasta las 10? sí.
Sí, sí, en la uni es así, no respetan Navidad ni Año Nuevo. Bueno, tendríamos clase el día 24 y 31, o sea, 2 clases más. Una más, terminamos laboral, comenzamos administrativo, hacemos tributario y acabamos. ¿Ya? No van a ser muchos temas los que van a entrar a esa parte del examen. Ineficacia contractual, societario, concursal, laboral, administrativo y tributario. Lo que estamos explicando hoy en laboral, por ejemplo, es lo que va a venir. ¿Qué es el corazón? Quizás si tienen alguna duda para la siguiente clase, la preguntan. Pero si han entendido gran parte de lo de hoy, vamos bien. ¿Está bien? El tema de estamos en temas laborales, ¿no? Lo que hemos visto en civil les puede ayudar, pero no es lo mismo. O sea, no mezclen el tema de civil con esto con esto que es laboral. Es como mezclar dos ingenierías, ¿no? Como mezclar la ingeniería química con ingeniería industrial, ¿no? Son ingeniería los dos, ¿no? Pues, no, igual. Hay temas que aplican y temas que no aplican. Los que aplican se lo estoy diciendo, pero no los mezclen necesariamente. Salvo cuando se los indique. En lo que es consensual y lo que es solemne, allí lo pueden entender un poco, ¿no? Pero no es totalmente igual. Acá en laboral se utiliza la desnaturalización, por ejemplo. Se dice, no se dice que es nulo, sino que sea desnaturalizado el contrato. ¿Listo? ¿Alguna cosa más, delegada? No, profesor, entonces el 24 sí tenemos clase, ¿verdad? El 24 y 31 clase normal. Sí, supongo que sí. No creo que haya más inconvenientes. Sí, debe ser la clase normal. No se preocupe. Ya, nos vemos ese día. Hasta luego. Cuídense. Hasta Gracias. luego. Luego, Hasta profesor. luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos, profesor.